Ahí sí. Ya. Bueno, primero agradecer por supuesto la invitación a esta conocida ya jornada organizada por el amigo también. Es un agrado siempre encontrarnos en estas instancias con caras conocidas que fuera de vernos en el ámbito de estudiantes, siempre bienvenido. Tengo la misión hoy día de explicar y tratar de dar a conocer de la manera más objetiva lo que es la psiconeuroinmunología, ya que las siglas que están ahí corresponden a esa definición, psiconeuroinmunología. ¿Okay? La psiconeuroinmunología es un abordaje terapéutico, una forma de abordar al paciente que lleva 30 años de desarrollo ya serio y dedicado. Esto parte en Estados Unidos, evoluciona en Europa, sobre todo en Holanda y España. Hoy por hoy en Holanda y España se gradúan alrededor de 1200 y 1000 psiconeuroinmunólogos anualmente, no es un número menor para hacer una disciplina nueva. Y aquí me gustó mucho ver las presentaciones anteriores, todo en torno al funcionamiento del dolor, a la cronicificación o, como discutíamos en el almuerzo, a la complejidad de un dolor que dura mucho tiempo, para no definirlo y sesgarlo solamente al tiempo. Tengo que decir que es un abordaje terapéutico 100% científico y basado en evidencia. Es muy ambicioso, ya partiendo por el nombre, psiconeuroinmunología, o sea, que involucra la parte de la psiqui, la parte neurológica, la parte inmunológica. Algunos quieren meter el endo entre medio porque el componente hormonal es tanto más importante que los otros tres nombrados. Por motivos de comodidad, vamos a decir PNI, más fácil. Entonces, que PNI tiene la humildad de reconocer que todo lo que plantea es en base a estudios y publicaciones de diferentes áreas de la medicina, de la nutrición, de la psicología, de la psiquiatría, etcétera, etcétera, etcétera. No se cierra absolutamente ningún tipo de información valiosa, de calidad, que pueda aportar algo desde el laboratorio a la aplicación clínica, y por eso el apellido de psiconeuroinmunología clínica. Esto parte como exámenes de laboratorio que dan información muy atingente a los problemas cotidianos de un paciente y intenta involucrar al cotidiano del paciente. Esa es como la visión de la psiconeuroinmunología. Entonces, tiene la humildad de reconocer eso, pero por otro lado tiene la ambición de querer aunar y juntar absolutamente conceptos de diferentes áreas de la medicina y de la salud para poder transmitirlo y llevarlo a la aplicación clínica del paciente. Eso es lo difícil, eso es lo complejo, y eso es lo que en primera instancia puede incluso asustar un poco o generar ciertas barreras. ¿Cómo una formación va a plantearte tratamiento, terapéutica, psicológica, física, metabólica, etcétera, etcétera? Entonces, vamos a tratar de explicar cómo se relaciona y cómo con esto podemos tratar de justificar o de entender un poco más el comportamiento de este dolor complejo, dolor crónico, que tanto se ha hablado este día. Creo que una de las conclusiones que podemos sacar entre los que estamos escuchando también las exposiciones es que como kinesiólogos es poco lo que podemos hacer estrictamente como kinesiólogos en función de ese dolor tan complejo, con tantas variables, y se habló también como factor común el abordaje biopsicosocial. Entonces, hasta ahí entiendo que estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, bueno, vemos que se toma la nutrición, el ejercicio, el aspecto social, la psiqui, la capacidad de regeneración que tienen los tejidos, el estrés y el sistema inmune. Se busca valorar dónde está la alteración y instaurar estrategias para llegar al equilibrio de eso. Entonces, si hablo de psiconeuroinmunología, tengo que hablar de la premisa fundamental de la psiconeuroinmunología, que viene después de esta. Así que antes, solo un concepto que resume, que busca mejorar la calidad de vida del paciente, tratándola no solo aquello que se hace evidente en la enfermedad, sino que indagando en el propio individuo. Y ahí estoy muy de acuerdo en varios de los colegas que expusieron antes. Nicolás hablaba mucho de la entrevista
de la anamnesis, de buscar, de indagar, de entender el contexto del paciente, por qué interpreta sus síntomas como lo está interpretando, qué lo llevó a desarrollar la clínica que nos manifiesta. Y eso tiene un trasfondo que incluso viene desde la niñez o desde la gestación en la relación del padre y la madre. Entonces, lo fundamental acá es indagar en el propio individuo. Esa es la estrategia primaria. Se fundamenta mucho en la evolución. La evolución determina hace miles y miles de años cuál es el genoma y cuál es el funcionamiento del organismo hoy por hoy. Entonces, no podemos hacer, no nos podemos hacer los ciegos ni los sordos en tratar de funcionar distinto para lo que el organismo fue diseñado. ¿Se entendió? No podemos funcionar distinto para lo que fuimos diseñados. Y la vida moderna, la vida actual, justamente nos obliga a funcionar de una manera para la que no estamos diseñados. De ahí las consecuencias de las patologías que presentan los pacientes día a día. Entonces, el gran concepto donde la psiconeuroinmunología pretende justificar por qué el dolor persiste, por qué la inflamación persiste, es justamente el concepto de inflamación de bajo grado. ¿Ya? No sé cuántos de acá han escuchado o tienen idea sobre ese concepto. Me gustaría, si uno lo escuchó, ni siquiera parece que estoy tan mal, ¿no? Nicolás, ¿sí? Entonces, la inflamación de bajo grado es lo que sustenta el abordaje terapéutico de la PNI, que explica que todas las patologías crónicas que puede presentar una persona están justamente derivadas de la vida, del día a día. Estamos expuestos a un montón de situaciones de estrés, que eso ya se habló bastante, no me voy a detener en eso, pero estrés laboral, estrés económico, estrés de pareja, estrés que no puedo hacer ejercicio, estrés del ritmo de horario, etcétera, etcétera. Frente a ese estrés, que es el gran peligro que percatamos hoy por hoy, ya no tenemos leones en las calles, no tenemos absolutamente ningún tipo de acceso a la comida. Hay un montón de situaciones para las que fuimos diseñados a combatir, que hoy por hoy no son nuestros problemas. Hoy nuestros problemas son todos los asociados al estrés, al entorno, al contexto al que estamos expuestos y al que vivimos. Si algo aprendió el organismo en todos estos millones de años, es que la causa de muerte más que mayor porcentaje ha sido el fallo multiorgánico, ¿cierto? Entonces, este fallo multiorgánico tiene que ver con un déficit de recursos energéticos para que los órganos hagan su función. O sea, si yo me enfermo, si tengo una infección, la combato, el sistema inmune trata de hacer todo lo posible hasta que se queda sin recursos, y una vez que se queda sin recursos, viene la falla multiorgánica y esa es la causa de muerte. Entonces, frente a eso, el cuerpo ha diseñado, el organismo ha diseñado estrategias para que justamente no nos falten esos recursos energéticos para poder combatir cualquier proceso fisiológico o fisiopatológico. ¿Cuál va a ser esa respuesta? Aumentar los niveles de agua, de glucosa, de sodio y de oxígeno en la zona de conflicto. Esa siempre ha sido la respuesta que tiene el organismo para combatir cualquier patología o cualquier situación adversa. ¿Cómo lo hace? Reabsorbiendo nutrientes. Esa reabsorción, sobre todo a nivel renal, a nivel intestinal, incluso a nivel cutáneo. Esas son las estrategias que tiene el cuerpo para poder reabsorber estos recursos y poder combatir el daño, la sensación de peligro a la que estemos expuestos. La alimentación es un tema que está muy en boga hoy por hoy en canales de televisión, en medicina, en terapia natural, etcétera, etcétera. La alimentación hoy por hoy está rica y cargada siempre a alimentos inflamatorios, ricos en omega 6, y deficitaria en alimentos derivados del omega 3. Entonces, ahí tenemos el primer punto. Si tenemos un perfil químico cargado en la inflamación, va a ser muy probable que cualquier estímulo, aunque no sea de potenciales de acción muy elevados, generen respuestas inflamatorias. Ya creo que todos saben y se habla cotidianamente que hay que comer más pescado, comer más huevos, subir los niveles de omega 3 en el cuerpo. Eso todos lo sabemos.
Hay un concepto también que es la inflamación a nivel de hipotálamo, que aquí solo pongo dos referencias para que demostrar un poco que esto no es invento de nadie. Una referencia que habla de cómo el estrés activa citoquinas inflamatorias a nivel de hipotálamo, y otra referencia que habla de cómo la alimentación rica en omega 6, que es la que predomina en el occidente, también genera esta inflamación en el hipotálamo. Hipotálamo, recuerdo gráfico para que miren un poquito los que no se acuerdan la función del hipotálamo, regula diferentes situaciones asociadas a la sensación, a la emoción, perdón, a la necesidad a la termorregulación, a los procesos oxidativos, a la función sexual, los ritmos circadianos, la sensación de hambre, la ansiedad por comer. Todo eso se regula a nivel de hipotálamo. Si el hipotálamo está enfrentado a una situación de inflamación, tiene un feedback que le dice que necesitamos más energía. Si necesito más energía, ¿de dónde la saco? De la alimentación. Y como la alimentación hoy por hoy está rica y saturada en aceites omega 6, consumimos alimentos que son aún más inflamatorios de lo que el cuerpo, o sea, no es que sea aún más inflamatorio, que aumentan la respuesta inflamatoria a nivel sanguíneo. Entonces, estamos luchando, tenemos una estrategia que nos dice que recaptamos nutrientes, recaptamos energía, recaptamos agua y oxígeno, pero lo hacemos con un recurso que nos vuelve a pedir mayor recaptación. Y ahí se origina el concepto de inflamación de bajo grado. Antes de pasar al tema del dolor en sí, quiero reforzar un poquito el tema de inflamación de bajo grado. Cuando hablamos de reabsorción de nutrientes a nivel intestinal, a nivel renal, sobre todo a nivel intestinal, dentro de esa reabsorción, al abrir las barreras, dentro de lo que se reabsorbe, entran los bichos, entra la microbiota. Edison habló de la microbiota, ¿cierto? Y estamos todos de acuerdo que la calidad de esas bacterias no es la mejor. Entonces, si la infiltración al torrente sanguíneo de esas bacterias no son las bacterias que van a calmar al sistema inmune, estamos ingresando bichos. La cantidad de bichos, el estado de esos bichos son durmientes. ¿Qué significa eso? Que no van a generar una respuesta inflamatoria aguda, pero que sí ponen en alerta al sistema inmune. Si yo pongo en alerta al sistema inmune, voy a tener siempre un estado de activación leve, pero que ahí está. ¿Qué significa eso? Que tengo un estado de inflamación constante, o sea, precursores de inflamación siempre dando vueltas, siempre activos, siempre buscando un episodio que los estimule para desarrollar la inflamación. Hasta ahí creo que se entiende. Entonces, entrando al tema que nos convoca hoy día, dolor. Primero, un comentario. Nosotros todos acá, la mayoría somos kinesiólogos, nos enfrentamos a diario al dolor, y todos los que hemos seguido estudiando diferentes disciplinas, quiropraxia, osteopatía, psiconeuroinmunología, etc., es justamente porque hemos quedado sin herramientas para combatir este dolor. Todos partimos con pacientes que andan bien, que le dicen al vecino, y empieza a haber una cadena de pacientes que ya empiezan a conocerte, y cada vez te llegan pacientes más complejos, que con las herramientas kinésicas, de terapia manual, de osteopatía, no se consiguen los resultados. Tampoco hoy por hoy hay un conocimiento transversal de cómo la parte metabólica, de cómo la parte emocional genera estos efectos inflamatorios en el cuerpo, y por lo tanto la mantención del dolor en el tiempo. Por lo tanto, yo aquí la intención es presentar que existe una forma de abordaje terapéutico que está para kinesiólogos, para osteópatas, para psicólogos, para nutricionistas, está abierto para cualquier profesional de la salud. Que otra cosa que hablábamos en el almuerzo con los exponentes es que se habla mucho del trabajo transdisciplinario o interdisciplinario, pero es muy raro encontrar un grupo de profesionales de diferentes áreas que tenga el mismo objetivo común o que tenga la misma visión. PNI un poco lo que hace es abundar esos criterios, y si bien yo puedo tener un colega psicólogo PNIista, un colega médico PNIista, desde su área cada uno aporta lo que tiene que aportar, pero con un objetivo común, que eso es lo que se busca un poco. El dolor tiene un sentido evolutivo. El sentido evolutivo del dolor es básicamente
salir de lo que nos está generando el dolor o hacer algo para combatir ese dolor, a generar alguna conducta que nos pueda modificar la sensación del dolor. Ya hablaron de que la nocicepción es una vía. La nocicepción simplemente informa, el dolor es una respuesta diferente que se organiza a nivel central, se evalúa, se censa y se responde como dolor o no. Entonces la nocicepción es simplemente una vía informativa. Después tenemos la atención que podemos darle a ese dolor, la percepción de la amenaza. Hablaron ya de todos los centros a nivel cerebral, que son entre 8 y 10 centros que se conjugan entre sí para poder dar una respuesta dolorosa o no dolorosa, y en cuanto a la amplitud también de esa respuesta. Aquí solo quiero detenerme en la sustancia gris periacueductal, que es un centro que se desarrolla en los primeros años de infancia y está muy visto ya y comprobado, que es el gran centro que amplifica o no una señal nociceptiva. Según cómo fue la crianza, según la contención que tuvo el niño, según el apoyo de los padres que tuvo el niño, según los recursos que tuvo en esos primeros años, se configura un poco esta sustancia gris periacueductal. Si tuve una infancia sola, de abandono, de poca contención, lo más probable es que tenga una tendencia a reaccionar de una forma mucho más amplificadora del dolor. Ahí vamos a dejar a la psicóloga que lo explique más en detalle. Y la conducta frente al dolor, mencionar aquí, siempre me acuerdo el caso de mi abuela. Mi abuela le tocó cuidar a su marido y a su mamá durante muchos años. Ella fue siempre la que cuidaba al resto. Cuando se murió mi abuelo y se murió mi abuela, ella quedó sola. Entonces yo interpreto dos cosas acá. No sé si por cuidar a las que estaban más graves, sus dolores pasaban a un segundo plano, por lo tanto no le prestaba atención a sus dolores y eso genera una conducta, el no sentir el dolor, no expresarlo, o que al quedarse sola, sin nadie a quien cuidar, empezó a amplificar todas las sensaciones para llamar un poco la atención y que esta vez la cuiden a ella. Yo no sé ahí cuál habrá sido la estrategia real de ella, pero que se queja, se queja. Y siempre el problema es el mismo, lidiar con el estado anímico de mi abuela en función del dolor, que antes nunca lo presentó. Aquí, más que explicar todo el proceso de inflamación y reparación, decir dos cositas. Una, que lo nombró Leo, siempre del dolor crónico, la sensibilización central, hay un camino de inicio, hay una ruta metabólica, hay una ruta neuronal que señala el camino para las respuestas posteriores. En el momento que haya una respuesta o una señal de daño que no se resolvió de manera correcta, queda el camino listo para aumentar ese estímulo para la sensibilización, para el dolor complejo. Otra cosa importante, cuando tenemos un daño, necesitamos llegar a un pico inflamatorio máximo que da la señal para que empiece la fase de remodelación y reparación. Si ese pico de inflamación no ocurre, que está censado y mediado por las lipoxigenasas, nunca vamos a tener una respuesta resolutiva total, un origen posible de la sensibilización central y periférica. Las lipoxigenasas, derivados del ácido araquinoico, y el ácido araquinoico deriva del consumo de grasas omega 3. Entonces ya tenemos un punto que nos da a pensar. Si tenemos un consumo alto en sustancias grasas inflamatorias y no tenemos un consumo adecuado de grasas antiinflamatorias, ya no vamos a tener una cantidad o una calidad de lipoxigenasas que hagan bien la pega, que detecten el final de la inflamación y originen el inicio de la reparación y remodelación. Sin eso, nunca vamos a cerrar el ciclo y siempre va a estar las señales de glutamato y sustancia P en la sinapsis neuronal, gatillando la información dolorosa o aumentando el camino. En esta imagen quiero mostrar la importancia que dieron en una presentación anterior también de la glía, en este caso el astrocito. La señalización del dolor, en forma muy resumida, por el honor al tiempo, que ya me hicieron señas, se liberan vesículas de los neurotransmisores propios del dolor, el glutamato se recapta por la misma neurona postsináptica y hace la señal para que el glutamato esté siempre activo y esté siempre
en la sinapsis generando el estímulo doloroso. Por otro lado, tenemos la sustancia P, que tiene el mismo fin, generar sensación de dolor o liberar el potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa en la sensibilización central? El dolor periférico, el esguince, el daño, el dolor visceral, etc., lo que haya gatillado la primera respuesta de este camino de señalización de dolor puede desaparecer. Puede que a esta altura se corte, esa señal de daño desapareció. Pero yo necesito dos elementos fundamentales para limpiar y para poder filtrar esta sustancia dolorosa. El DPP4, que es un monosacárido que está en la flora bacteriana, que es el que descompone la sustancia P. Nuevamente, nuestra flora bacteriana, ¿cómo es? En general, pésima. Todos los alimentos ricos en carbohidratos, todos los alimentos ricos en grasas omega 6 van en contra de la producción de estas MAOs, que son las que descomponen la sustancia P. Si no tengo la capacidad de descomponer la sustancia P, voy a acumular sustancia P y en este espacio la señal va a ser seguir gatillando dolor, gatillando dolor, gatillando dolor, aunque la respuesta que originaba el dolor haya desaparecido. Entonces, sustancia P por un lado. La célula glial, el astrocito en este caso, tiene una función inflamatoria cuando hay inflamación, cuando hay un daño, y esa función es verdad. Pero el astrocito puede tener dos fenotipos, inflamatorio o antiinflamatorio. Si no tengo la resolución del problema, o si no tengo la eliminación de sustancia P, porque en la alimentación no tengo los precursores adecuados para tener la cantidad necesaria, también voy a tener un fenotipo de la glía que no va a cambiar. Y si la célula glía no cambia en su fenotipo, va a seguir acumulando glutamato y no lo va a descomponer como tiene que hacerlo cuando su fenotipo cambia de inflamatorio a antiinflamatorio. Entonces tenemos dos cosas que son determinantes para el término de la señalización del dolor. Uno, los precursores de las MAOs para poder descomponer la sustancia P, que si no los tengo en dieta, no voy a tener con qué. Otro ejemplo, el DPP4, que es una de las moléculas que descompone con mayor efectividad la sustancia P, descompone también el gluten. Y no sé si han escuchado de la neuropatía celíaca, se justifica así. Se justifica que ocupo el DPP4 para descomponer las moléculas de gluten, pero quedo corto del DPP4 para poder descomponer la sustancia P. Entonces, dolor neuropático. Bueno, eso para explicar un poquito la teoría desde la psiconeuroinmunología, en verdad de la bioquímica, de por qué la señal de dolor persiste en el tiempo. Entonces ya tenemos un componente de alimentación que es fundamental y tenemos un componente del fenotipo de la célula glial. La célula glial lo relaciono con la inflamación de bajo grado que expliqué anteriormente. Si tengo un cuerpo que busca constantemente luchar contra un estímulo, que puede ser estrés, que puede ser emocional, voy a tener un fenotipo inflamatorio de la célula glial y nunca va a ser la pega de eliminación de sustancias precursoras del dolor. Ya voy terminando. El tratamiento de la psiconeuroinmunología, muy resumido en honor al tiempo, la idea de esta presentación era que conozcan un poquito el enfoque de la psiconeuroinmunología y en función particularmente por el tema que nos convoca el dolor, pero va a ser la redistribución energética, calmar el sistema inmune, eliminar factores de riesgo, modular neuroinflamación. Y en esto tenemos estrategias de todo tipo. Lo más fácil, entre comillas, lo más fácil de indicar es la alimentación de manera correcta, suplementar con elementos específicos del órgano que esté dañado, que puede pasar desde el magnesio hasta el zinc, hasta una infinidad de suplementos específicos que tiene que ver con regular las emociones, y ahí vuelvo a nombrar a la colega que va a hablar más rato en términos de cómo abordo a un paciente que tiene un problema, un trastorno emocional por falta de recursos para manejar la emoción. Porque en general cuando el paciente tiene trastornos emocionales instaurados, el mismo paciente lo reconoce. El mismo paciente es capaz de
llegar al momento exacto donde apareció ese trauma emocional con el papá, con la familia, con el hermano, con la pareja, pero no sabe qué hacer con esa emoción. Y el no saber qué hacer con esa emoción tiene que ver con los recursos que tiene la persona para poder procesar ese trauma emocional. Y eso, lamentablemente, por lo general está instaurado desde los primeros años de infancia. Y trabajar sobre eso es muy difícil, pero estrategias hay. La actividad física, fundamental. Finalmente, el músculo se le da poca importancia a la función metabólica que tiene. El músculo tiene una función mecánica, tiene una función de movilidad, pero tan importante como eso es la función metabólica que tiene. El ejemplo más rápido que se me viene a la mente es la descomposición de los cálculos biliares. O sea, la contracción muscular genera una eliminación casi directa de esa acumulación de minerales, y el sedentarismo, por supuesto, va a ser lo contrario. Y que es lo que más promueve la psiconeuroinmunología, tiene que ver con la vida intermitente. Salir de la rutina, salir de los planos. Vida intermitente, ¿qué significa? No creo que no está en discusión ya los beneficios del ayuno. El ayuno es una forma de intermitencia. No siempre desayunar, no siempre comer a la misma hora, no siempre tener frío y prender el aire acondicionado, no siempre tener sed y estar tomando agua constantemente. Entonces hay un montón de paradigmas y de cosas que están muy instauradas a nivel de la sociedad que hay que romper, que hacen que nosotros tengamos una vida muy plana. Una vida plana no le da ninguna tarea específica al organismo. El organismo, el sistema inmune, no va a saber nunca qué hacer si todo es así. En cambio, si de repente tengo hambre, voy a moverme, voy a generar una liberación de descomposición de grasa para tener energía, etc. Si tengo frío, me obligo a termorregular, y así con todos los estímulos. Y lo último, y el gran problema, un resumen, es que tenemos justamente un genoma de la edad de piedra, o sea, de las cavernas. Estamos diseñados para levantarnos, ir a buscar el alimento, volver con el alimento al hombro, hacer ejercicio, ahí alimentarse. Estamos diseñados para luchar contra infecciones, contra heridas. No estamos diseñados para el estrés. El estrés nos desconfiguró por completo. No sabemos cómo abordar y cómo enfrentar el estrés, y frente a eso mantenemos un estado inflamatorio basal pero constante, y ese estado inflamatorio no va a dejar nunca apagar las señales propias del dolor cuando hay un estímulo externo que realmente estimule alguna liberación a nivel de los precursores del dolor, y por lo tanto no tenemos la capacidad de resolver ese proceso externo. Se mantiene en el tiempo y nos enfermamos. ¿Qué enfermedad va a tener cada uno? Va a depender de los factores ambientales, de la carga genética, de la estrategia que tenga el cuerpo para decir, le quito energía a esto para poder luchar contra ese estrés la vida que me está conflictuando. Entonces voy apagando sistemas para poder dar energía al sistema inmune. Eso sería todo.